Nos acompaña a esta hora desde la Ciudad de México José Fernández Santillán, analista político internacional, además profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo para ustedes y para el teleauditorio de las Américas. Señor Santillán, lo estamos viendo, ese es el escenario. En ese sentido, ¿qué es lo que debe pasar con ese encuentro que va a tener lugar entre Donald Trump y el presidente de los mexicanos en los próximos días? Hay quienes incluso ya aseguran que el mandatario mexicano debería, o por lo menos sugieren, debería cancelar este encuentro. No, yo creo que el encuentro debe de realizarse y se va a realizar, está programado para el martes de la próxima semana, el martes 31 de enero. Y estarán con él miembros de su gabinete, el secretario de Relaciones Exteriores, recién nombrado, es Luis Videgaray, que fue secretario de Hacienda, secretario de la Economía Nacional, y quien facilitó el viaje de Donald Trump a México cuando todavía era candidato del Partido Republicano, y eso en razón de que desde su candidatura, como todos sabemos, se mostró bastante hostil contra México, anunciando la construcción del muro fronterizo, anunciando la deportación de millones de mexicanos y también la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por eso era necesario que se diera ese primer encuentro y que ahora se va a realizar ya como presidente de los Estados Unidos el próximo martes. Claro, y todo pareciera indicar que es un hecho, y pues Donald Trump lo ha dicho a medios de comunicación en los Estados Unidos hoy, ha dicho que esto empezará lo más pronto posible, incluso habló de meses. Fíjese que también en declaraciones hoy entregadas a la prensa, el expresidente mexicano Vicente Fox aseguraba que Donald Trump, con esta construcción de este muro, se convierte en un perfecto imbécil y que esto no traerá ningún resultado positivo para ninguno de los dos países. ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí, es cierto. La construcción del muro fronterizo es más una cuestión de quedar bien con quienes lo eligieron, porque hay que recordar que Donald Trump firmó un contrato con los electores norteamericanos y está ese punto precisamente. Es más una cuestión efectista, es una cuestión para los medios de comunicación, es una cuestión mediática que una cuestión efectiva, porque como ustedes lo señalaban, nosotros tenemos 3,000 kilómetros de frontera, más de 3,000 kilómetros de frontera, y la gente que en busca del sueño americano, en busca de empleo, van a seguir pasándose del otro lado, porque no solamente pues es por el medio terrestre que ofrece la frontera, sino también por el medio marítimo. Es muy fácil darle la vuelta, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, o a través de túneles. Simplemente piensen que el Chapo Guzmán, a lo largo de su carrera delictiva, construyó 146 túneles. Entonces, Trump puede construir los muros que quiera, van a seguir pasándose la frontera por algún medio. Los mexicanos y latinoamericanos o africanos, mientras haya necesidad, habrá pues imaginación para pasarse a los Estados Unidos. Usted habla de que habrá imaginación para pasarse a los Estados Unidos, pero esa mano dura que pretende hacer ver o que demuestra Donald Trump, por el contrario, lo que generaría, lo que desataría, ¿no sería una ola de miedo, si lo decimos así, por parte de todas aquellas personas que estaban buscando o que por lo menos intentaban ese llamado sueño americano? Claro, el miedo existe, pero también existe la necesidad. Entonces, ahí es una lucha de las personas que no encuentran empleo en su país, como es México, pero no solamente México, está Centroamérica, está el Caribe y otros países. Entonces, si no es por el medio terrestre, cruzando la frontera, pues habrá otras posibilidades, como digo, por mar, por avión, incluso por los túneles. Hay muchísimos túneles en la frontera. Y además hay una cosa, el muro fronterizo es un absurdo, porque quien conoce la geografía de nuestra frontera
sabe que ahí está el Río Grande, el Río Bravo. Entonces es absurdo construir un muro sobre un río. Es absurdo, es totalmente ilógico. La otra cuestión es que también hay montañas y también eso va contra la ecología porque hay especies, osos, venados, coyotes y una gran cantidad de fauna silvestre que cruza la frontera para buscar su medio natural de existencia. En eso no se está fijando Donald Trump, y construir un muro de miles y miles de kilómetros realmente es un absurdo. Esto no tiene sentido. Claro, de hecho hoy estábamos viendo en Washington esa manifestación por parte de ambientalistas y justamente lo que advertían era eso que usted está mencionando en este momento, sobre todos esos riesgos que pues no solamente serían en materia política, social, sino también en materia ambiental. Ahora le pregunto, ante toda esa situación, ¿puede llegar a desatarse ese fenómeno de volvamos, mejor volvamos? Y lo pregunto porque hay que tener en cuenta que Trump también ha firmado la orden ejecutiva que niega los fondos federales a esas llamadas ciudades santuarios. Sí. Mire, la cuestión es que Donald Trump tiene poder sobre algunos aspectos de la administración norteamericana, sobre aspectos federales, pero va a emprender una lucha y va a ser una lucha muy dura con los gobiernos estatales y con los gobiernos locales. Entonces, incluso ciudades que están gobernadas por republicanos o estados que están gobernados por republicanos no están de acuerdo con ciertas medidas. Es el caso de las ciudades santuarios, que han dicho que van a seguir protegiendo a indocumentados. Entonces, universidades incluso que han dicho claramente que no van a dejar pasar a policías de migración o agentes de migración. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump no es solamente un daño o un perjuicio contra la población migrante, sino que está confrontando a la propia nación norteamericana. Es polarizarlos, es entrar en una lucha y en una división interna que a él mismo no le conviene, porque hay que recordar que llega como el presidente más impopular en los últimos 40 años. Entonces, esto es ya una irracionalidad y una brutalidad en la que está entrando Donald Trump, que ni a él mismo le conviene. No creo, además, que tenga los medios administrativos tan extendidos y tan amplios como para luchar contra todas las ciudades que se han convertido en santuario. Es pura y simple demagogia en lo que está cayendo. Pero ¿realmente le importa a Donald Trump esa división interna? Porque al final del día sigue siendo el presidente de los Estados Unidos y al final del día, durante toda esa contienda por la Casa Blanca, esa división existió. Claro, eso fue en el momento de la lucha electoral, pero como presidente su obligación es unir a los norteamericanos, no dividirlos. Y lo que está haciendo ya como presidente es seguir profundizando esa división. Entonces, no está trayendo nada bueno para los Estados Unidos y para los norteamericanos, que este presidente se muestre con tal beligerancia, con tal irascibilidad, con tales ganas de pelear, porque los presidentes anteriores pelearon sí contra los enemigos externos de los Estados Unidos, pero este está buscando pleitos por todos lados adentro de los Estados Unidos. Es lo que a uno no le cabe en la cabeza, cómo un presidente puede dividir así, cómo puede sembrar el odio de esta manera adentro de los propios Estados Unidos. Veamos simplemente lo que pasó en la marcha de las mujeres al día siguiente. O sea, se ve que es un país dividido y Estados Unidos no puede ser grande como él lo quiere,
teniendo un pueblo tan dividido, ¿no? Uno de los factores, claro, es la emigración, pero hay muchos otros factores que está tratando este señor de dividir a los norteamericanos. Así no se gobierna un país. Y usted menciona algo importante, busca pleitos por todas partes. Yo le quiero preguntar qué es lo que se puede perfilar, vislumbrar, por lo menos con los organismos internacionales, porque lo veíamos también contra la ONU, ya arremetió y dijo que no es más que un club de amigos. Y estamos viendo ese llamado por parte de la OEA que surge justamente el día de hoy y dice básicamente las políticas migratorias deben respetar los derechos humanos. Es un mensaje directo de este organismo al nuevo presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Claro. Ahí tenemos que recurrir a lo que son los principios básicos, tanto de los Estados Unidos como los que rigen el derecho internacional. Punto básico que limita la acción de cualquier gobierno: el derecho interno, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos ciudadanos. El Congreso, aunque sea de su partido, tiene que también fijarle límites. Y están los límites fijados por la propia Suprema Corte de los Estados Unidos. Otro límite son los gobiernos locales, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. O sea, hay límites que Donald Trump, con todo y que tenga una tendencia a ser un presidente autoritario, no puede transgredir. Y la otra es el derecho internacional. Hay muchos organismos internacionales que le van a estar recordando a Donald Trump que las cosas que está haciendo no las puede hacer como si se le pegara la gana o como si no existiera el derecho internacional. Hay muchos mecanismos de defensa de los derechos humanos, de defensa del comercio internacional, de defensa incluso de la ecología, que este señor no puede transgredir. Se ve que es un ignorante, pero alguien de sus asesores le debe recordar que existen una serie de leyes internas en los Estados Unidos e internacionales que no puede borrar de un plumazo. Ahora, centrémonos en México, centrémonos en esos países que resultarían pues también afectados con todas estas políticas migratorias tan duras que pues se vislumbran en esta administración de Donald Trump. ¿Cuál debe ser entonces la postura por parte de Enrique Peña Nieto, quien va a sostener esta reunión la próxima semana con el mandatario estadounidense? Además, también ya estamos viendo esa preocupación por parte de Guatemala, que ha dicho que son necesarias medidas fuertes ante toda esta situación que se está viviendo. ¿De qué manera también entonces deben empezar a trabajar estos países, tanto México como de Centroamérica? Bueno, mire, nosotros echamos a andar el Tratado de Libre Comercio hace 24, 25 años, con el acuerdo de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y ese tratado tiene una serie de reglas muy estrictas, es una larguísima serie de normatividades. Y el resultado, después de tantos años de comercio y de Tratado de Libre Comercio, es que México tiene el 80% de sus exportaciones comprometidas con los Estados Unidos, por una parte. La otra cuestión es que no solamente hemos creado fuentes de empleo aquí en México, sino que muchas fuentes de empleo también dependen en los Estados Unidos de lo que las empresas norteamericanas venden aquí en México. Entonces, yo creo que los empresarios norteamericanos que tienen intereses en México también deben presionar a Trump para hacerle ver lo mucho que importa la economía norteamericana, lo mucho que depende la economía norteamericana de México, sobre todo los estados fronterizos, como California, como Arizona, como Nuevo México, como Texas, incluso Luisiana, Oregon, de nuestras importaciones, Nevada, por ejemplo, también. Entonces, hay inversiones cuantiosas de norteamericanos aquí en nuestro país. Y no es cierto que nosotros le estemos quitando
empleos a los norteamericanos. Al contrario, gracias al Tratado de Libre Comercio se crearon empleos. Entonces, es cuestión de que no solamente México y los mexicanos hablen con Trump y nuestros representantes, sino también que las empresas norteamericanas dejen ver sus intereses con Donald Trump. La otra cuestión es que con todo lo que ha dejado ver este hombre de hostilidad contra México, pues vayamos diversificando nuestro comercio. Y ahí está la cuenca del Pacífico, o sea, los países asiáticos. Y eso es lo que vamos a tratar de rehabilitar o restablecer, un comercio más diversificado y que no dependamos simplemente de los Estados Unidos. Yo creo que fue un error, efectivamente, depender tanto de los Estados Unidos. Carlos Salinas de Gortari, el presidente que echó a andar el Tratado de Libre Comercio, dijo globalización igual al libre comercio igual a Estados Unidos. Ese fue un error gravísimo, que ahora estamos pagando los costos. Y también ampliar nuestras redes comerciales y diplomáticas con Europa y sobre todo con América Latina. Yo creo que el futuro de México ya no está en Estados Unidos, por lo menos el futuro a corto plazo y a mediano plazo, sino con esta diversificación comercial. Ahora, respecto al caso Guatemala, respecto al caso El Salvador, ¿de qué manera entonces tienen que empezar a trabajar junto con el gobierno mexicano? ¿De qué manera tienen que unir fuerzas para poder hacer frente justamente a toda esta situación? Bueno, la cuestión es que inmediatamente después de que regrese de Estados Unidos el presidente, tiene que abrir un frente comercial, diplomático, de buena voluntad y de amistad con Centroamérica. Yo lo creo que es urgente, muy urgente, que abramos una comunicación inmediata con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, ¿no? Precisamente con esos tres países. Y con el Caribe. Sí, claro, eso por la parte comercial, pero también hay un problema migratorio, ¿no? No, por supuesto, y eso ya desde hace tiempo. O sea, lo que nos pega a nuestros migrantes nos pega también a los migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños y nicaragüenses, ¿no? De eso sin lugar a dudas. Hay todo un corredor de Centroamérica que va vía Chiapas, vía Veracruz y Tamaulipas, ¿no? Toda la costa del Pacífico, del Golfo, ¿no? Sin lugar a dudas. Claro, ahora hablábamos anteriormente sobre todo ese fenómeno y sobre toda esa cantidad de personas que con toda seguridad estarán pensando en volver, estarán pensando en, bueno, yo mejor me evito un problema más y lo que hago es que retorno a mi país. Pero yo le pregunto en ese sentido, ¿cuál debe ser ese apoyo por parte del gobierno mexicano? Que incluso lo veíamos desde el momento mismo en que Donald Trump asumió la presidencia, los diferentes consulados dijeron, bueno, aquí tenemos este plan para todas esas personas que necesiten ayuda, y eso fue desde extender los horarios hasta informar muchísimo más a todas esas personas que ya se encuentran incluso en los Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, en cuanto llegó Donald Trump, que supimos que había ganado las elecciones y con todo su programa muy agresivo contra México, específicamente, se giró la orden desde la Presidencia de la República que la Embajada Mexicana y los consulados que tenemos en muchas ciudades de los Estados Unidos se pusieran a servicio y trabajaran más intensamente con nuestros connacionales que están ahí, tanto los que tienen documentos como los que no tienen documentos, e incluso trabajar más intensamente para aquellos connacionales que quisieran regresar a suelo mexicano. Eso de inmediato se pusieron a trabajar. Hay otro punto que es muy importante, y es que nuestros connacionales tienen organizaciones civiles allá en los Estados Unidos, y son organizaciones muy fuertes y que trabajan para ayudarse, para protegerse. Entonces también estamos trabajando con ellos muy intensamente. Particularmente quiero mencionar las organizaciones que están en California,
que están en Texas y que están en Illinois. En Illinois hay muchísimos mexicanos. Entonces, la parte de la sociedad civil juega un papel muy importante, y si sirve de algo esta llamada, también que los latinos que nos están escuchando se acerquen a las organizaciones, porque si están solos de poco va a servir, a las organizaciones de migrantes que están allá en los Estados Unidos.